Como se ve en pantalla, estamos en apreciación cinematográfica. Este martes 4 de octubre del año 2022 es una conversación contracultural libre y gratuita que está ocurriendo por Zoom desde las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El tema de la conversación de hoy es la ausencia de la imagen y la esencia de la imagen, según el cine de vanguardia de Teo Hernández, nacido en 1979, muerto en 1990. En esa dirección que es traducir el cine de Hernández a nuestro discurso, ya hemos desplegado varias triadas en lo que venían a integrar tetraedros para hacer una región espaciotemporal desde donde analizar el cine de Hernández. Está la noción del pozo, la torre y la cámara, que es lo que está presente, manifiesto en las tres películas de la trilogía que yo llamo La Pasión del Cuerpo, respuesta a lo que era la tetralogía de Teo, que él denominó el cuerpo de la pasión. Ahora ya en lo que llevo reflexionado puedo ligar directamente el pozo con la madre y con el cuerpo como soma griego, y de ahí el inconsciente sólido que es el cuerpo, que es la presencia del inconsciente freudiano, pues en la estructura de lo que sería el aparato. Y entonces pozo es madre, es cuerpo, es inconsciente. Es en ese sentido el mundo aspectual, el mundo que captamos con lo que llamaré los cinco sentidos del soma, el pozo. En esa forma también el pozo se podría entender en una simbólica de asociación libre, con el agua, mientras que entonces la torre es el aire, la torre es el padre, es la mente, es el consciente de la persona, y es lo que nos da los conceptos de la intervención del padre como algo ordenador, diré elevado, constructivo hacia arriba, como la torre de ese extraño espacio arquitectónico que se ve en la foto en pantalla, entiendo, donde están Gael, Michelle y Pascal, los grandes amigos de Teo Hernández. Y la cámara corresponde al falo, al sujeto, al lenguaje, a la poesía. Y ahí es donde ahora estaría ya diciendo, con la cámara aparece el signo, que es las películas de Teo Hernández. Y ahí es donde estaríamos ahora tratando de agarrarnos de lo que nos deja ver la cámara, como el concepto de falo en concreto de Teo Hernández, el que nació y murió. De ahí vemos su subjetividad, que llamaré yo artista, para no decir queer o rara, porque es un sujeto excéntrico como artista. Y con eso empezar a analizar lo que es la constitución de su lenguaje cinematográfico, y con eso poder leer la poesía de Teo. Las películas donde nos estamos concentrando son estas que insisto en llamar trilogía de la pasión del cuerpo, porque son las que expresan, a mi entender, el momento en el que Teo Hernández se reconoce contagiado de una enfermedad terrible recién aparecida en la Tierra, de manera pandémica, el SIDA, y ahí pues brotan las preguntas que yo ahí mismo pongo en pantalla: ¿de qué manera el saberse contagiado de SIDA incurable
hizo cambiar el sentido místico del arte de Hernández. Y luego, para entender una obra, no es necesario conocer la vida del artista que la produjo. De veras, no hay desarrollo de las fuerzas productivas en el campo del arte esencial. Estas preguntas me hago a partir de estas tres películas biográficas y autobiográficas de Teo Hernández. Tres gotas de mezcal caen en una copa de champaña de 1983, que es cuando se descubre, entiendo, enfermo raro. Luego fragmentos del Ángel, que es el año 84, cuando lo tienen que operar porque se empiezan a manifestar los problemas, entiendo ahora, de la inmunodeficiencia adquirida. Y luego Vitriolo, de 1985, que es donde entiendo, él entiende su situación existencial y de ahí pues redondea las tres ideas que de esa vivencia le brotan, que es tres películas. En una forma complicada y alquímica, pasa de iniciar la fórmula con tres gotas de mezcal que caen en una copa de champaña, agregarle a eso fragmentos de ángel y convertirlo en vitriolo, que quiere decir en cierta manera ácido sulfúrico, o el elemento líquido que hace aparecer la piedra filosofal, el oro de los filósofos. Así es como estaría ya constituyéndose en términos eh, psicosemióticos nuestra manera de ingresar en esta interpretación de las tres películas. Yo quiero agregar entonces el elemento que aporta la información de los diarios de Teo Hernández, lo que él iba escribiendo mientras iba realizando su vivencia y experiencia de artista, poeta esencial. Y allí cuento justamente en el inicio de la época en que construye estas tres películas, estas enunciaciones, estas entradas de diario. En la de arriba, aquí en pantalla ahora, todo es interesante desde pues, hasta la fecha. Lunes 26 de diciembre. El 26 de diciembre es la entrada que aquí nos entrega la doctora Ancira. No sé si en el texto original haya más entradas. Después del 23 de diciembre de 83, que es el año en que cumple 44 años Leo Hernández, ese día. Escribe, son las 12:22 de la noche, y regresando a mi casa después de ver el baile de Ettore Scola, pienso que el cine es la forma de detener el deseo, de recortarlo. Es una arteria tacha del alma que nos hace podar nuestra alma. Y ahí se da cuenta que hay algo más grande que el alma. Y con eso yo estaría diciendo, hay cuerpo, hay alma, y luego vendría el logos, el espíritu. Y él diría, el cine hace que mi espíritu corte a mi alma, la tache, y que me vuelva solo cuerpo, interesante enunciado, cuerpo comunicativo. Creo que al tachar el alma está luchando contra el lenguaje fonético alfabético, contra la gramática del signo opresor, le llamaré ahora. Por eso es interesante que 3 días después, el lunes 26 de diciembre, ese año de 1983, escribe
En la esquina de las calles Ed Marcel y Pierre Lescaut, apoyado contra la reja del metro, esperando a Gael para ir al cine. Son las 21:57. Pienso en lo que reflexionaba hacia las 19:30 en mi casa, en compañía de Michel Nedjar, que vino y nos trajo un leño que compró enfrente, en un Félix Otín. Le hablo de Shoot de Lágrima Christi. Creo que se trata de un doble de la película que actúa como tal y que está hecho del cuerpo mismo de la película. Esta nueva película es lo inconsciente, lo irracional y lo imprevisto. Se rechazó y se creó simultáneamente con la otra película. Este nuevo cuerpo ya existe en el otro y actúa de forma inesperada. Se concentra en el cuerpo, se despoja del lenguaje del alma y entra a sus películas, y del cuerpo de una película saca el cuerpo de otra película. En cierta manera estamos viendo ahora alegorías o metáforas de una maternidad rara, artística, que le está ocurriendo a Teo Hernández. Y así es como llegamos a estas dos entradas que son las que eh, yo tomo como centro para esta reflexión. La del martes 27 de diciembre de 1983, escrita en el restaurante Melodine, a las 21:53, donde está ahora con Gael. Ahí cuesta trabajo descifrar las relaciones amistosas, creativas, amorosas, entre este conjunto básico yo veo de cuatro personajes: Gael, Michel, Pascal y Teo. Entiendo que los cuatro en este periodo se van a enfermar de SIDA y que el que se conserva en este momento vivo, afortunadamente, es Michel, ya nada más. Pero entonces, estando con Gael en el restaurante, escribe en su diario: el espejo en el cine se forma antes de que lleguen las palabras. Es decir, el reflejo y el tema al que remite actúan antes de que la definición intervenga, se imponga. Para ver un espejo hay que actuar más rápido que las palabras. Es esa rapidez la que nos devela la magia del mundo. Ese es el punto de intervención donde yo señalo e insisto que el cine de Teo Hernández no debe ser domesticado con las palabras, que es lo que intenta el trabajo académico, domesticarlo con palabras. Creo que el reto que nos impone el cine de Teo Hernández es intentar ir a este antes de las palabras, en el espejo de las películas, comprendiendo evidentemente que en el espejo que ya hablamos, es un espejo que tiene que ver evidentemente con Jacques Lacan y luego necesariamente con el surrealismo, y de ahí llegar a Jean Cocteau, que en Orfeo, la película del mito central, los poetas románticos como Teo Hernández, el modo de ingresar en la muerte y en la poesía es a través de los espejos. Ahí es donde estaríamos tratando de librarnos de la cárcel de la gramática y las palabras fonético-alfabéticas, para que entonces el miércoles 28 de diciembre, al día siguiente, 1983,
ahora esperando el metro Port de Clignancourt a las 20:10. Escriba Teo Hernández: el cine es un ajuste de cuentas. Hay que saber ajustar las cuentas con todo. El cine, la película, es un instrumento cortante. Recorta, talla, encuadra, mide, traza, excava, nada en el vacío de la soledad. Se bate con el peso de la soledad. Y minutos después, a las 20:30, escribe en la calle, antes de llegar al restaurante Melody: mis películas son una formidable embestida, se clavan en el tema, investigan su objeto y sujeto, la realidad. Este ya es ahora el siguiente punto en el trayecto, donde podemos ahora abrir una puerta enorme hacia la tauromaquia, en el apoyo de que Teo Hernández ha escrito: se clavan en el tema, investigan su objeto y sujeto, la realidad, como una embestida de toro que se clava en la tela de la muleta y que allí investiga en muchos sentidos, primero el objeto y el sujeto de la muleta, que sería el signo película. Luego el objeto, la cosa, y yo toro, sujeto. Y luego la realidad, hay alguien que nos está uniendo a la muleta y a mí. Y esa es la fuerza del torero o la fuerza de la torera. Y ahí es donde estaría la mente de Teo Hernández, tejiendo lo que sería un sistema de alegorías y metáforas que lo transforma de ser un ser humano normal a convertirse en un toro. Y ahí evidentemente está como punto intermedio entre el cuerpo del humano y el cuerpo del toro, el cuerpo mitológico que él se construye del jaguar. Y con eso él está ajustando las cuentas para poder morir en el momento en el que se entera que probablemente tenga una enfermedad terminal, incurable por completo, en 1983. Y ahí, en lugar de espantarse, dice: pues voy a ajustar las cuentas para llegar con todo, teniendo todo bien pagado, bien contado, bien valorado con todo, que es lo que yo llamo su voluntad de vivir la experiencia interior. Y ahí ya utiliza la película como un instrumento cortante, como un bisturí cuando lo van a operar a él. Está convocando la operación, o ya le dijeron que lo van a tener que operar y lo operan hasta el año que sigue, por razones de todo eso de las fechas y el dinero, preguntas que uno se hace. Y entonces resulta que la película que tenemos como signo intermediando entre nosotras es un bisturí que está cortando en algo, que es lo que por el momento diremos el mismo Teo Hernández señala: la soledad, la verdad existencialista profunda de que nadie es con otras, sino que los otros son nuestro infierno. Y de ahí la importancia de saber unir soledades y no caer en el engaño de que las borramos, porque nacimos solas, comenzamos a pensar solas y nos moriremos solas. Y esa soledad es lo que sostiene o le da fundamento a la existencia, analizada a través de las películas de Teo Hernández, que la cortan, que la convierten en escultura. Si es con un instrumento cortante, puede ser madera o puede ser jabón o puede ser cera. No es exactamente una piedra lo que está trabajando. Esa es ya nuestra forma
de estar interviniendo en el cine de Teo Hernández. Y pues con esta información que hemos venido integrando como un auténtico trabajo, pues si lo decimos con humildad, filosófico, para poder empezar a descifrar las películas de Teo Hernández, eh, creo que bien vale la pena entonces eh, hacer ingresar la primera película, que es Tres gotas de mezcal caen en una copa de champaña. Y por ello ahora voy a compartir en pantalla los primeros 3 minutos de esta película, que tiene imagen visual e imagen auditiva. Les recuerdo, la imagen auditiva es la voz de Teo Hernández mismo, que dice en francés textos provenientes básicamente de sus diarios. Aquí está. Le cinéma est dépouillement extrême, où la chair s'offre en morceaux à la voracité du temps. Le cinéma rejette le défilé de masques et de déguisements. Il est métamorphose permanente en action, réalisée et vécue devant le spectateur. La goutte de sperme est goutte d'océan et goutte de rêve. Une goutte, même invisible ou obscure, porte en elle le rire, l'éclair et l'ombre animale. Magie et réalité sont indissociables. La magie n'est pas un étalage de toc. Elle est effort quotidien pour pénétrer dans le rêve. Le corps entier partagé entre le jaguar et la goutte de pluie. Le ciel de la magie parsème d'éclairs la tour où se dresse le jaguar, métaphore de rêve. La magie est le rêve s'étalant sur l'écran de la réalité. Le film, comme nos rêves, est nourri d'imprévisibles. Le seul salut du cinéaste est d'affronter le miroir de l'image. Non, ce n'est pas le corps qui fait le film, mais la peur. Cette force de dehors qui nous pousse à l'extérieur de nous-mêmes.
Un cinéaste aborde le film comme il rentre dans nos rêves, les pieds nus et les mains vides. Le film est un rêve à la trajectoire inversée. Il débute au moment du réveil, mais il dirige sa démarche vers l'intérieur du rêve. Este es el asombro y el misterio de la información que nos comunica el cine de Teo Hernández. La facilidad con la que estos minutos iniciales de esta película destruyen, deshacen el cine de Hollywood, el cine de Netflix, cine que enajena, el cine de la sociedad del espectáculo. Lo deshacen de una manera, creo que filosóficamente hablando, absoluta, porque Teo Hernández tiene la ventaja, la situación, la virtud de no hacer nada dentro de lo que sería el cine institucional, el cine comercial, que es justamente el cine eh, con el que el orden simbólico encarcela las conciencias dentro de las vidas particulares del individualismo posesivo. Lo que acabamos de ver y de escuchar dicho en francés por Teo Hernández corresponde a las palabras que ahora están en la pantalla, en lo que vendría a ser para nuestras indagaciones la inquietud por tener, digamos que el significante constante de la pantalla con esta variabilidad de significados que da la escritura cinematográfica, que nos permite pasar de segmentos de película de Teo Hernández a segmentos de pantalla de Facebook, ahora a la pantalla de un documento con los textos de la voz en off de la trilogía y que habla de nuestra capacidad para sobre un signo poder construir una infinidad de significados o una infinidad de relatos. Ahí se entendería, creo que mejor lo que está escrito. Está diciendo que cada nueva película es para quien habla, Teo Hernández, un paso en el vacío, caer en el pozo o tirarse desde la torre. Como de ahí va la oscuridad y el misterio, desechamos la torre, cae en el pozo y estamos viendo la torre en pantalla cuando quien narra y habla dice, caigo en la oscuridad y el misterio del pozo. Ahí, para evitar la contradicción entre pozo y torre, es necesario buscar un nuevo símbolo que los empiece a sintetizar. Y eso es lo que habría que buscar en el interior de la película para entender mejor la conciencia de Teo Hernández. En esta película o en las otras dos de la trilogía, comienza cayendo en el inconsciente, comienza cayendo en el agua, comienza ya fundiéndose con lo que serían los símbolos de lo materno, y de ahí puede seguir diciendo que el cine es una pulsión profunda y violenta, reacción de la visión entera, esfuerzo por sobrevivir y regenerarse.
cuerpo sepultado que irrumpe repentinamente, se dirige intacto hacia nuestra atención estremecida. El cine es despojo extremo en que la carne se ofrece despedazada a la voracidad del tiempo. El cine rechaza el desfile de máscaras y disfraces. Es metamorfosis permanente en acción realizada y vivida delante del espectador. La gota de esperma es gota de océano, gota de sueño. Una simple gota invisible, oscura, porta en ella el reír, el relámpago y la sombra animal. Magia y realidad son indisociables. La magia no es un escaparate de oropel, es esfuerzo cotidiano que penetra en el sueño, el cuerpo entero compartido entre el jaguar y la gota de lluvia. Y entonces, lo que podemos decir que se encuentra entre pues la torre y el pozo es el cine lo que nos va a dar la cámara. El cine es el punto donde yo entiendo el sujeto Teo Hernández recibe los impulsos paternos y maternos del lenguaje y los transfigura despojándose de madre y padre normales, deshaciéndolos simbólicamente para volverse él sí mismo y en esa forma el jaguar, un jaguar evidentemente mitológico y fantástico, que podemos ver que va dentro del interior de una gota de lluvia. Y en esa manera es como el discurso de Teo Hernández auditivo y visual va integrando un conjunto de símbolos y de signos con los que nos habla de la existencia, su existencia concreta. El Teo Hernández, que va a morir en 1992, su existencia de artista, su pasión por crear cine y en esa manera su existencia en la otredad de las cosas donde puso su mismidad. El hecho de que aquí en este momento en nuestra acción interpretativa pues esté presente de alguna manera cierta, objetiva, concreta, el espíritu de Teo Hernández, un espíritu que nos interesa interpretar de la manera más correcta posible de acuerdo a la ciencia de la comunicación. Y eso es lo que en esta sesión de apreciación cinematográfica estamos ya constituyendo, estamos configurando. Por eso regreso a lo que constituye la nota de programa y de proyecto para esta reflexión, que es su anuncio a través de el espacio del grupo de cine y sociedad en Facebook, que es donde está hecha la invitación para esta acción de esta manera. Esta es una conversación contracultural libre y gratuita. Lo decisivo es lo que se dialoga a partir de lo que se presenta audiovisualmente en la pantalla. Nos estamos interrogando por lo que es la ausencia de la imagen. Quitar la imagen que aparece, lo instantáneo, inmediato, lo aspectual, ver qué queda en la ausencia de la imagen, porque algo queda, la nada no está. Y en esa ausencia de la imagen aparece la esencia de la imagen, que es lo invisible que le da sentido a todo lo visible. En este momento ya podemos decir que nuestra indagación
esa esencia la encuentra en dos símbolos que tenemos que seguir descifrando, el del toro y el del jaguar, que los podríamos integrar al toro en una gota de sangre, al jaguar en una gota de agua, y de ahí considerar que el jaguar es el mezcal y que el toro es el champán en los símbolos propios del poeta Teo Hernández, que de esa forma los tenemos ahora que empezar a interpretar desde las tríadas del pozo, la torre, la cámara, la madre, el padre, el falo, el cuerpo, la mente, el sujeto, el inconsciente, lo consciente, el lenguaje, lo que es lo aspectual, lo que es lo conceptual, y de ahí por fin poder encontrar y gozar con el aspecto poético del cine de vanguardia de Teo Hernández. Y eso pues ya lo estamos comenzando a aplicar en la trilogía de la pasión del cuerpo. Comienza con esta hermosa contradicción audiovisual de Teo Hernández hablando de caer en el pozo, mientras vemos en pantalla pues la torre erecta de Montparnasse. Copulons avec le film. Rêve et réalité, glissant sans cesse dans la coupe de soleil. Soleil transformé en film ardent. Couche de mémoire et de rêve où le film devient miroir ardent. Cœur ouvert d'où s'échappe le rêve et la mémoire. Espejo ardiente. Está el juego del aire, el juego de agua, el juego de la tierra, y en el espejo del cine brota el fuego que podemos considerar es el elemento indispensable para conseguir la piedra filosofal y la transformación total del no alma de Teo Hernández en el no Dios de Teo Hernández. Eso es lo que ya aquí, en una forma directa, nos permite separarlo de alguien que, pues en cierta manera, influyó en su cine, que es Andy Warhol. Alguien con poco conocimiento del horizonte de comprensión desde donde se emite la obra, creería que esto que estamos viendo es una mera parodia o una torpe repetición de la película Empire State de Andy Warhol, que es la filmación por 8 horas del rascacielos en ese momento más elevado de Nueva York, el Empire State, una película ruda de vanguardia de Andy Warhol. Eso parecería que repite esta película de Teo Hernández, pero tal como llevo yo explicado hasta este momento, no es así. Y el poderla separar y tenerla en paralelo con la de Warhol es lo que permite ver la grandeza del cine de Teo Hernández y también la grandeza del cine de Warhol. El significante de la torre se electrifica, cambia de condición de visualidad de lo diurno y solar a lo nocturno y aparecen estos signos de socialidad humana que son los puntos que iluminan las ventanas de este gran edificio. Se puede ver ya como lo que vendría a ser un código QR presentado en pantalla por adelantado. Se puede ver como un escrito en clave Morse
que se podría transformar en de timbres y silencios y que nos obligaría a pensar que ya es un timbrar de teclado, porque habría distintas tonalidades para los timbres, no es un solo tono como en la clave Morse. Y estaríamos viendo mensajes de urbanidad y de existencia social, tardocapitalista, financiera, ya digital, en 83, de la ciudad de Francia, contemplando este edificio que los habitantes con mirada estética, mirando al pasado en París, lo ven como un monstruo y que los adoradores de los rascacielos lo tienen que abstraer para no verlo metido en la ciudad de las antigüedades, en la ciudad de los museos con caspa y con naftalina. Ahí está ese punto ya nodal en nuestra reflexión. Esta es una fotografía del padre de Teo Hernández, según puedo entender. Entiendo que esta fotografía él se la está tomando en su vida o en su edad adolescente, el padre, cuando está empezando a ganar dinero en la revolución, no sabemos exactamente cómo, porque va a llegar a Ciudad Hidalgo, Michoacán, a casarse con la madre de Teo, ya convertido en un rico revolucionario, del que nadie tiene bien claro cómo pasó de ser un miserable sin nada a convertirse en ese personaje tan rico que llega a Ciudad Hidalgo, busca lo que sería, según entiendo, el negocio más exitoso a su vista, que es una farmacia, entra y busca si hay una mujer, si hay una mujer, ve que es joven, le pregunta, ¿tiene novio? Ella dice no, él dice, está por aquí su papá, ella le dice, aquí está, y se mete a pedir la mano de la señorita, porque sabe que es la señorita más educada y rica del pueblo. Toda una historia para el Indio Fernández, que la volvería un asco de película, y aquí una serie de conceptos tipo Nouveau Roman que el mismo Teo Hernández nos pone ante la vista y nos propone como misterios de su inconsciente. Se lanza al pozo del inconsciente y ahí con lo primero que toca es con su padre. Aquí está su padre 10 años después. El país ha cambiado, ya es ahora muy poderoso. Y vean que simpáticamente es beisbolista, pero también es este señor que ya con esas botas y esa corbata y ese traje y ese pistol está demostrando su poder como nueva sociedad revolucionaria mexicana. Estos son los ya elementos de acción directa, eh, viendo lo que nos lleva la película a encontrar en lo invisible de la personalidad o la identidad de Teo Hernández y que nos debe de ayudar para entender nuestras propias identidades y personalidades. La torre se conmueve. Después de estar fija y quieta, una vez pensado el padre y chocado con el padre, se transforma en este flujo de imágenes ya más propias del cine específico de Teo Hernández. Lo que era una imagen fija y quieta, inusual en su cine, aquí ya ingresó en el vértigo, en la embriaguez del montaje dinámico, dancístico. Y ese es el punto en donde estamos ya dentro de la lectura analítica, psicosemiótica de las películas de Teo Hernández, comenzando con estas tres, las de la trilogía de la pasión del cuerpo.
Con la información que tenemos aquí ya reunida, es importante regresar al inicio con palabras de la primera película, que es la de 3 gotas de mezcal caen en una copa de champán. Y que son, si está, espero que así sea, se está compartiendo en pantalla la imagen de la traducción que nos aporta la doctora Ancira. Eh, Así me, es. me inquieta a mí como persona traductora que busca la buena para la traducción, que un texto que dice en francés champagne, lo dejen champagne en español. ¿Por qué no ponerle champán o champaña? Y yo eso lo llamo huevonería del traductor. Pero también se les escapa que en las menciones a esta película de Teo Hernández la menciona como 3 gotas de mezcal que caen en una copa de champaña. Ahí ya en un plan más de asociación directa y no libre, se podría considerar entonces que las 3 gotas de mezcal son 3 gotas de semen que caen en la copa de champán, que es un ano o recto, mejor, de cuerpo masculino, para hablar de lo que es la preferencia erótica de Teo Hernández, homosexual masculino. Estaría siendo en el título de la obra un, una sinécdoque de lo que es el momento del placer masculino en el acto sodomita, que es el momento de la eyaculación, y estaríamos viendo una metáfora del punto culminante de la escena primera en la formación de Teo Hernández, el instante en el que su padre eyaculó dentro de la vagina de su madre para procrearlo a él en un momento. Luego, los momentos de su gran goce al realizarlo. Con eso yo ya me atrevo a decir como analista que el goce más grande de Teo Hernández no lo tenía en el recto cuando lo penetraban o en la boca cuando chupaba penes, sino que lo tenía cuando él eyaculaba, y de una manera muy intensa y concreta al eyacular dentro del recto de un varón. Y todo eso es lo que yo estaría ya viendo en este decir, cada nueva película para mí es un paso en el vacío. Y si da un paso en el vacío y cae en el vacío, es él eyaculando adentro del recto de un varón. Oscuridad y misterio, quisiera saber qué pasa allá adentro. Quisiera ir en mis espermatozoides, ver lo que encuentran, pues se supone que están vivos, si son míos, si son en cierta manera yo. El cine es una pulsión profunda y violenta, reacción de la visión entera, esfuerzo por sobrevivir y regenerarse. Cuerpo sepultado, mi cuerpo es mi semen y lo acabo de sepultar en otro cuerpo repentinamente con la eyaculación, y ahora se dirige intacto hacia nuestra atención estremecida. ¿Qué va a ocurrir ahí? Eso va a producir una vida como si ocurriera un acto sexual normal, vamos a decirlo entre comillas, entre macho y hembra. Entre tú y yo brotará algo. Esa inquietud, nace algo cuando se mezclan el semen y la mierda. Y el cine es entonces el despojo extremo en que la carne se ofrece despedazada a la voracidad del tiempo. Y ahí entender despedazada da para largas reflexiones indagando en más imágenes de la película. Y con eso estaríamos en este momento estableciendo ya, creo yo, el primer contacto con el cuerpo real de Teo Hernández, expresándose a través de su mente creadora de películas, porque sus películas son altamente autobiográficas. Ese es el punto donde estamos, el punto donde estamos tratando de aportar nueva
información para recibir un cine que aún nos está llegando desde el futuro. Con esta acción directa que quedará grabada desde Zoom para pasarla a YouTube y de YouTube a Facebook y de ahí pues lanzarla al mar revuelto de las redes. Considero que hemos llegado ya ahora sí en este momento, en la ausencia de la imagen, la esencia de la imagen, a los primeros puntos nodales en la interpretación hermenéutica el funcionamiento de la mente de Teo Hernández. Luego, en el funcionamiento del montaje, del cine de vanguardia en general, y ya espero que con muchas señales de lo que he estado diciendo y reflexionando esta vez, empezamos a crear lo que sería el diccionario de las imágenes escritas audiovisuales en el cine de Teo Hernández, un cine de una vanguardia muy eh, importante, creo yo, porque no es una vanguardia, por ejemplo, como la de Derek Jarman, que va a decir vive la vida y goza porque nos vamos a morir. No, Teo Hernández no va a decir carpe diem, sino que va a decir carpe diem, o sea, atrápate a ti mismo, vive la experiencia interior antes de que te caiga la muerte, porque gozar la vida la gozan los vegetales y los animales, y esos no vinieron a pensar, nosotras sí venimos a pensar, y yo me atrevo a decir que con Teo Hernández y muchas otras grandes mentes, la tarea de pensar es alcanzar la experiencia interior, o lo que se llamaba la unión total del alma con Dios. Así que cierro esta entrega de apreciación cinematográfica en el intento de traducir el cine de Teo Hernández a la cultura mexicana, con lo que son los últimos 3 minutos de la tercera película de la trilogía, Vitriolo o Sulfúrico, para que brote el oro del intelecto, para que brote el oro del espíritu. Aquí ya no hay palabras, aquí nos estamos enfrentando al intelecto que se comunica con imágenes cinematográficas. Desde estos sublimes silencios de las películas de Teo Hernández, que hacen que tengamos que escuchar lo que pensamos. Y por eso estas películas le repugnan a la gente que no piensa.